Este fanfic no es mío, es de Home Fanfiction. En la descripción les dejo el link de la historia. Mal momento. He tenido peores. Home Fanfiction capítulo 2. El deber del rojo, la acusación del plateado y la crueldad del negro. Resumen. Subaru se encuentra ahora en un nuevo mundo, haciendo todo lo posible por sobrevivir y prosperar lo mejor posible. Hace amigos. Hace enemigos. Y, de alguna manera, termina luchando contra uno de los asesinos más letales de la historia reciente en su primer día. ¿Será su magia azul suficiente para defenderse, o tendrá que recurrir a algo más? Descúbrelo en la próxima entrega de Dragon Ball Z Notas. Hola, disculpas por la demora en este capítulo. Quería publicarlo antes, pero terminé siguiendo una recomendación y con un montón de trabajo después de publicar el primero. Este terminó siendo mucho más largo, así que supongo que es justo. Quiero intentar publicar al menos una vez por semana, ojalá antes, pero dependiendo de cuánto trabajo tenga, ese tiempo podría acortarse. Espero que lo hayan disfrutado y no duden en comentar sus ideas, comentarios y demás. Intento responder a todos. Texto del capítulo 2. El deber del rojo, la acusación del plateado y la crueldad del negro. Era un día normal en Lugúnica para el Santo de la Espada. Un día que fácilmente podría anotarse como sin ningún acontecimiento de particular importancia, salvo quizás el hecho de que estaba fuera de servicio por primera vez en meses. Reinhardt acababa de terminar su paseo por el lado este de la capital, y no estaba patrullando en su día libre, simplemente estaba, haciendo turismo. En el camino logró ayudar casualmente a una joven a recuperar su mascota de un árbol y a una anciana a transportar su mercancía, una extensa colección de dulces y postres de los que ella le ofreció algunos después. Actualmente estaba disfrutando del ambiente de la capital y del bullicio de los ciudadanos que transcurrían pacíficamente sus días, aprovechando su día libre para intentar relajarse al máximo, tal como le habían dicho innumerables veces sus amigos, sus asociados. Ahora bien, si él también terminara vistiendo su uniforme de caballero y tal vez también manteniendo los ojos y los oídos alerta ante el peligro, entonces nadie tendría por qué enterarse. Aunque, por supuesto, era su día libre, un monstruo como él no debería atreverse a intentar holgazanear, trayendo potencialmente más vergüenza y sufrimiento a las personas que lo rodean de lo que ya ha traído. Esforzándose por acallar esos pensamientos para no arruinar su tiempo libre, continuó su paseo por las calles pavimentadas, saludando a los transeúntes que lo reconocían en el camino y observando la incontable variedad de colores, sonidos y olores que lo rodeaban. Eso fue hasta que se congeló en el lugar, deteniéndose de repente en medio de la carretera y la multitud detrás de él tuvo que apartarse a ambos lados para evitar chocar repentinamente contra él. Se detuvo en movimiento como una escultura tallada por expertos, sus ojos se abrieron de par en par en shock y su corazón de repente latió con fuerza como un tambor en sus oídos. Aunque para cualquier otra persona que lo observara, podría haber parecido como si estuviera pensando profundamente en algo, en realidad estaba tratando de soportar ser bombardeado con un flujo repentino de señales y direcciones de innumerables de sus protecciones divinas, teniendo que usar toda su fuerza de voluntad para mantenerse de pie a través de la sobreestimulación mental. Cada uno de ellos le gritaba, formando una cacofonía de ruido que solo él podía oír, y aún solo entendía parcialmente debido a la gran cantidad de señales e influencias que recibía. Por lo poco que pudo descifrar, era casi como si el propio Old Lagna estuviera sintiendo algo, o incluso a alguien, y tratando desesperadamente de llevarlo a quien sea o lo que sea lo más rápido posible. No era como si sintiera que algo andaba mal en sí, pero la gran atracción que sentía hacia lo que estuviera cerca eliminaba cualquier posibilidad de que aquello a lo que lo llevaba fuera intrascendente. Tenía que ser algo de la mayor preocupación para que él experimentara algo así. Algo había cambiado en la capital y él tenía que descubrir quién o qué lo estaba causando, descubrir por qué de repente se sentía invadido por tal sentimiento de anhelo. No, esa no era la palabra correcta. Ni fascinación ni deseo encajaban. Después de todo, no era la hija de un noble alocado. Era más bien un sentimiento de determinación. Determinación por descubrir qué había llevado a Old Lagna a actuar con tanta curiosidad, a un ser que rara vez mostraba las reacciones más mínimas, a llenarse repentinamente de emoción.
Aunque para Reinhardt fue como si hubiera transcurrido una eternidad en su cabeza, y todo a su alrededor se desvanecía mientras luchaba en esta batalla interna, en realidad solo pasaron unos minutos. Sin embargo, fue después de estos pocos minutos que sus protecciones divinas de repente se silenciaron, sacándolo de su estupor momentáneo y permitiéndole volver a orientarse un poco sobre su entorno, reprendiéndose mentalmente por perder el foco tan fácilmente. Ese repentino choque de claridad trajo consigo la sensación de que alguien caía, o incluso se tambaleaba, sobre él, y lo hacía bruscamente pero sin ninguna intención observable de hacerle daño o sed de sangre. El muchacho responsable no parecía mayor que él mismo, estaba vestido con prendas inusuales pero no completamente desconocidas, que tenían los colores naranja y negro y posiblemente podrían tener su origen en la tierra del hielo, la nieve y los espíritus, Gustego. También parecían estar goteando agua de ellos por alguna razón, como si hubieran sido sumergidos en algún tipo de río, creando un pequeño charco debajo de donde él estaba parado y al mismo tiempo confundiendo mucho a Reinhardt. Era por lejos una de las personas físicamente más únicas que Reinhardt había visto, tenía cabello corto peinado hacia atrás de color carbón y ojos que parecían poder asustar a la propia bruja, lo que actualmente se atribuía a su expresión de aspecto extremadamente confundido. Para el agudo ojo de Reinhardt, casi parecía como si no estuviera acostumbrado a que nada lo tocara, casi como si esperara completamente haberse apartado del camino desde el principio. Sin embargo, esta expresión fue rápidamente reemplazada por una mirada de timidez y vergüenza, trayendo consigo una serie de rápidas disculpas mientras usaba sus manos para aplanar y corregir la chaqueta arrugada de Reinhardt, solo logrando empaparlo ligeramente también en lugar de ayudar a arreglar las arrugas. Tras darse cuenta de esto, pareció recomponerse, antes de sacudir repentinamente la cabeza y adoptar una postura extraña que parecía encajar casi a la perfección con él. Le hizo levantar su dedo índice derecho hacia el cielo, colocar su mano izquierda en su cadera y darle a Reinhardt el placer de ser testigo de una de las presentaciones más extrañas y a la vez refrescantemente informales que jamás había visto. Me llamo Subaru Natsuki. No solo soy un completo despistado, sino que además estoy en la ruina. Encantado de conocerte. Unas horas antes con Subaru. Así que este mundo parece estar en algún lugar de la época medieval. Puedo entender lo que dicen, lo cual es bastante conveniente, pero aún no puedo leer ninguno de los letreros cercanos, lo que significa que el idioma de aquí todavía me resulta un poco desconocido. ¡Qué fastidio! Aunque supongo que agradeceré mis bendiciones, poder hablar es definitivamente mejor que nada. Subaru estaba caminando por la calle, con la mano sujetando su barbilla mientras pensaba, mientras hacía todo lo posible para descubrir cuál sería su siguiente paso, haciendo todo lo posible para descubrir que debería ser un chico secuestrado cósmicamente como él. Eso mientras evitaba también chocar con cualquiera de los pocos grandes semi-humanos que pasaban, como él desconocía, pero adivinó correctamente el término, o muchos otros humanos más pequeños, pero aún necesarios para evitar que se acercaban a él, todo mientras caminaban inconscientemente hacia quién sabía dónde. Siendo sincero, era ridículamente fácil comparado con el entrenamiento de evasión de combate al que Sans lo sometió de joven. Al fin y al cabo, aún vivía según el lema ¿para qué bloquear un ataque cuando puedes simplemente no estar donde cabe? Lo que significaba que esquivar a unos cuantos peatones mientras pensaba era tan fácil como respirar. Después de identificar previamente los cambios inmediatos en su entorno físico y mágico a su llegada inicial, decidió que era mejor hacer un plan de juego de lo que tenía que hacer primero, una lista de verificación de ello. Uno que detalla lo que era más importante para alguien como él, un joven recién llegado que fue secuestrado por la fuerza y que pensó que probablemente era mejor tener un plan de qué hacer en lugar de simplemente caminar al azar. Después de tomarse un momento para aclarar sus pensamientos y pensar, haciendo lo mejor que pudo para recordar cualquiera de las lecciones que Undine le había enseñado sobre estar en un nuevo entorno y que debía hacer primero, tomó una decisión de qué hacer. El primer objetivo de la lista era conseguir algo de moneda local.
Si bien podía soportar pasar algunas noches en la calle, principalmente debido al hecho de que confiaba en que algunos matones locales probablemente no representarían una amenaza para él, y él no era ajeno a dormir a la intemperie, de hecho no podría sobrevivir sin comida, agua y realmente una forma de mantenerse al menos algo limpio para no enfermarse. Casi instantáneamente se dio cuenta de que si tenía un poco de dinero disponible, podría conseguir los 3 a través de vendedores ambulantes cercanos, y pensó que podría conseguir bastante vendiendo el teléfono que tenía en el bolsillo. Era un artículo que probablemente le reportaría un buen dinero sin ocasionarle ninguna pérdida real, a menos que pudiera encontrar una forma de hacer su llamada telefónica a través de los mundos, tenía muy poca utilidad para sus intereses. Y no iba a robar lo que necesitaba. Su hermano Papyrus le enseñó algo mejor. El segundo puesto de su lista lo decidió él mismo: la adquisición de al menos algún tipo de base temporal, como la llamaría Alpis. Necesitaba un lugar que supiera que era cálido, seco y, lo más importante, seguro, y lo necesitaba lo antes posible. Fue una decisión difícil de tomar, pero al final decidió que no importaba cuánto sintiera, que quería sumergirse en el aprendizaje para comprender esta nueva magia que impregnaba el aire. Sus experiencias recientes le enseñaron cuán rápido un lugar que parecía seguro y libre de peligro podía convertirse en el equivalente a un campo de batalla, o peor aún, un cementerio. Entrar en investigaciones mágicas podría esperar hasta tener una cama en al menos algún lugar como una posada. Finalmente, se dio el honor del puesto de bronce en su pequeña competición mental para ampliar sus conocimientos sobre este nuevo mundo y ver lo que realmente tenía para ofrecer. Hacer algunos amigos nuevos definitivamente sería una ventaja, y descubrir el estado físico y mágico de donde sea que estuviera tampoco vendría mal. Tras felicitarse mentalmente por haber elaborado un plan de batalla tan exquisito, del que estaba seguro que Undine estaría orgullosa, se tomó un momento para animarse. Con la esperanza de darse el impulso necesario para lograr todo lo que se proponía lo antes posible. Eso fue hasta que de repente sintió que retrocedía reflexivamente de lo que asumió que era un intento de ataque frontal, cargando en respuesta su magia interna para estar listo para tomar represalias y preparándose para atacar con una andanada de hechizos. Solo para encontrarse de repente cara a cara con un hombre que lucía una cicatriz considerable en su rostro y una expresión de irritación que coincidía con su personalidad endurecida en general. El hombre era extremadamente musculoso, algo que Subaru notó al instante debido a su chaleco abierto. Además, se dio cuenta de que estaba gritándole algo a Subaru mientras lo señalaba con enojo. De hecho, no estoy tratando de atacarlo. Después de desarmarse rápidamente liberando inofensivamente su magia acumulada, el hombre frente a él no tenía idea de que estaba a medio segundo de un resultado muy doloroso. Decidió que probablemente era un buen momento para dejar de estar completamente distraído en su propio pequeño palacio mental, y realmente averiguar por qué le gritaban. Después de un breve movimiento de cabeza, soltó un rápido y confuso ¿eh? ¿Qué estabas diciendo? Irritando aún más al hombre que estaba delante de él sin saberlo. «Malditos niños, nunca escuchéis estos días», murmuró el hombre en voz baja, aparentemente ya harto de Subaru. «Dije que puedes comprar algo o irte de mi puesto. No sé quién eres, pero me estás haciendo perder clientes ahí parado con esa ropa tan rara». Gruñó el hombre que Subaru luego descubriría que era Kadomon, su futuro vendedor ambulante favorito. En respuesta, Subaru simplemente recurrió a su vieja introducción. ¿Quién soy? Bueno, mi amigo de pelo verde. Sin darse cuenta, interrumpiendo cualquier intento de represalia del hombre, probablemente porque nunca preguntó quién era y quería protestar, Subaru levantó el dedo índice hacia el cielo, con la mano izquierda en la cadera, y habló con el rugido seguro de un león, con una amplia sonrisa de Cheshire en el rostro todo el tiempo. Me llamo Subaru Natsuki. No solo soy un completo despistado, sino que además estoy en la ruina. Un placer conocerte. Gritó alegremente. Por supuesto, sus esfuerzos fueron recompensados con nada más que una mirada inexpresiva, un movimiento de cabeza y algunas palabras murmuradas como, «Malditos niños, todos se han vuelto locos estos días». Antes de que Subaru pudiera interceder, denunciando tales afirmaciones sobre su cordura, el hombre habló una vez más.
Bueno, chico, como te llames, lo único que oigo es que no tienes dinero para comprar mis mejores apps. En otras palabras, adelante. Evitando perfectamente las pequeñas gotas de saliva que volaban hacia su rostro, Subaru respondió, aparentemente sin perder el entusiasmo ante la respuesta poco receptiva del hombre. Bueno, por suerte para ti, no estaré sin Blanca mucho tiempo. Indícame el lugar más cercano donde pueda vender algo, y te haré un favor y te compraré algunos de tus Aclaapa la próxima vez que pase. De hecho, te compraré todo el carro, dijo con voz estridente. Aunque una parte de mí duda que alguien con un aspecto tan extraño como tú cumpla su promesa y regrese, te indicaré cualquier camino que quieras para que te alejes de mi puesto. Respondió el vendedor de APA. Lo mejor sería el lugar que dirige el Gran Rome en los barrios bajos del este, cerca de esa torre. Comprará lo que tengas, siempre que estés dispuesto a ofrecer un trato justo. Habló el vendedor con seguridad. Ya tienes tus malditas instrucciones. Como dije antes, repitió, respirando hondo al final de la frase. Acompañado con sus instrucciones, el hombre enojado de pelo verde con cicatrices, como Subaru lo llamaba ahora en su cabeza, fue una exclamación extremadamente fuerte para Subaru, y sí, la escuchó la primera vez, aléjate de mi tienda, maldito niño de aspecto extraño, me estás perdiendo clientes. Por supuesto, a Subaru no hubo que decírselo dos veces, ya que estaba íntimamente familiarizado con cuando era el momento de irse y, como a él le gustaba llamarlo, arrastrarse, especialmente después de todas las bromas que hizo con Sans. Si bien habría intentado usar un atajo para hacer que su tiempo de viaje fuera esencialmente cero, no era tan hábil en utilizarlos como Sans y tenía poca fe en su capacidad de transportarse instantáneamente a un lugar en el que nunca había estado sin terminar en dos pedazos en el proceso. Así, comenzó su viaje hacia el este, guiado por la torre que su nuevo amigo amablemente le señaló como referencia, un estímulo en su paso durante todo el camino. Ahora bien, si alguno de sus amigos del underground le preguntara sobre qué contenía este tramo de su nuevo viaje, contaría historias de aventuras, valentía y heroísmo. Grandes historias todas las que ocurrieron definitivamente en las pocas horas que pasó caminando. Y de hecho terminó salvando a un niño de una muerte prematura, o al menos de una visita al hospital, a través de un carruaje que se aproximaba tirado por dos grandes lagartos, y lo hizo con cierta manipulación del alma discreta. Y a su vez ganándose algunos aplausos de algunos espectadores, y un muy apreciado beso en la mejilla de la abuela del niño. Es posible que también haya malinterpretado de alguna manera el cartel de restaurante, que creía que podía pedir algo de comida, para calmar su nuevo dolor de estómago, para lo que terminó siendo un vestuario de mujeres lleno de algunas mujeres semihumanas muy disgustadas. A su vez, se avergonzó mucho y se convirtió en un desastre rojo y tartamudeante antes de intentar escapar. Es posible que también haya terminado tropezando de alguna manera con una toalla caída al salir, específicamente después de esquivar un gancho de derecha particularmente desagradable, uno que todavía lo impresionó, de una de las víctimas más cercanas a su intrusión, y perdiendo completamente el equilibrio en el proceso. Después de este lamentable suceso, es posible que también haya caído a un río cercano, completamente incapaz de salvarse por un atajo, debido a que fue visto todo el tiempo por las mujeres que lanzaron el impresionante gancho de derecha mencionado anteriormente. Y luego puede o no haber seguido esta desafortunada serie de eventos, al terminar también perdiendo por completo qué dirección era el este, y solo logrando averiguarlo después de pedir tímidamente ayuda a un transeúnte con las direcciones, todo mientras estaba completamente empapado hasta los huesos. Ahora bien, después de toda esta mala suerte, uno asumiría que finalmente recibiría algo de buena fortuna por parte de la deidad que pensó que sería mejor convertirlo en una fuente de entretenimiento cruel y cósmico. Ya sabes, equilibrio universal y todo eso. Pero puede que, o no, también esté actualmente desperdiciando una preciosa luz del día, debido a que está atrapado en un callejón sucio y lúgubre para no ser visto y avergonzado en su estado actual, sin querer ir a vender nada luciendo como lo hizo. No llevaba nada más que unos pantalones negros empapados y un chaleco negro mojado, que afortunadamente tenía debajo de su camisa naranja, todo el tiempo, luciendo un ceño permanente y un espíritu parcialmente deprimido.
Esperar a que su abrigo extremadamente absorbente de agua, si sus hermanos también hubieran decidido poner un hechizo anti-remojo que hubiera ayudado, y su camisa naranja empapada se secaran tomaría un tiempo, pero se sintió reconfortado por el lado positivo de que su teléfono había sobrevivido ileso debido a todos los hechizos de protección que se le habían aplicado. Aparte de ese hecho, realmente no tenía mucho, las cosas no iban demasiado bien para Subaru, y si alguien le preguntara como él, uno de los magos más prodigiosos de su tiempo. Alguien que era casi un maestro de la magia azul y una de las únicas personas vivas que había recibido entrenamiento personal tanto del más grande guardia real en la clandestinidad como del propio juez, logró terminar sentado en un callejón al azar empapado de agua y entonces, él tampoco tendría ni idea. Esto es una mierda, se quejó enojado. Entiendo que no me lo van a dar todo en bandeja de plata, pero aún así. ¿Me dejan un respiro?, murmuró en voz baja, levantando la cabeza de su abatido abatimiento y sosteniéndola con el puño cerrado. Solo para que de repente se encontrara cara a cara con tres hombres de aspecto desaliñado, cada uno con una expresión de triunfo retorcido en sus rostros, como si acabaran de encontrarse con un billete de lotería ganador, uno que desde donde parecían estar mirando, estaba en el mismo lugar que él. Vaya, 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 miren lo que tiene aquí. Un niño indefenso, sentado solo en un callejón, dijo el hombre del extremo izquierdo. Oye, chico, ¿qué hace un noble como tú solo en un lugar como este? A menos que quieras que te hagan daño, ¿por qué no nos haces un favor y nos sueltas lo que tengas?, dijo el del medio, con un collar de cadena roto y un brillo peligroso en los ojos, mientras ya daba pasos hacia adelante para agarrar a Subaru por el cuello. Por supuesto, fracasó estrepitosamente, y Subaru evitó el intento con precisión, levantándose y desplazando su peso hacia la derecha en una suave evasión. Mantuvo una postura relajada todo el tiempo, cargando sutilmente su magia y sonriendo con picardía. Esto iba a ser divertido. Vamos, vamos, no hay necesidad de eso. Además, ¿qué les hace pensar que alguno de ustedes podría siquiera tocarme, y mucho menos lastimarme? Habló con tono condescendiente, claramente intentando irritar a sus supuestos asaltantes, y con un éxito rotundo. Si bien no solía ser demasiado arrogante, sintió que se le permitía el beneficio de la duda solo por esta vez después de lo que acababa de pasar, y decidió que era una buena oportunidad para desahogarse con alguien que lo merecía. Ya que me siento generoso, les daré una oportunidad para redimirse, dijo Subaru con seriedad. Date la vuelta, aléjate y podrás salir de aquí sin un rasguño. Pero quédate aquí un momento más y. Bueno, podrías terminar pasándolo mal. Mientras Subaru citaba la frase característica de su hermano mayor, su sonrisa arrogante se ensanchó y preparó su magia, con los ojos ligeramente oscurecidos. ¿Eh? ¿Quién demonios se cree este niño? ¿Qué tal si le das una lección? Apuesto a que después de que lo destroces, cambiará de opinión sobre respondernos así. Gritó el más bajo y enfadado de los tres, escupiendo mientras hablaba. El miembro más intermedio de la alegre banda de chicos con la que se enfrentaba Subaru metió la mano en su cintura, a la altura de la espalda, sacó un cuchillo de cocina oxidado de 9 pulgadas y lo apuntó a Subaru amenazadoramente, con una sonrisa demente en su rostro. Subaru por supuesto no mostró signos de miedo, dudando que un cuchillo de aspecto tan desafilado pudiera siquiera cortarlo si de alguna manera lograba tocarlo, respondiendo en cambio oscuramente con una risita baja. Vaya. Ustedes son justo el tipo de personas que desprecio. Quienes disfrutan criticando a los débiles para su propio beneficio merecen un castigo especial. Y no se preocupen. Con gusto los juzgaré. Habló con gestos animados y deliberadamente enloquecidos, como si intentara entretener al público, antes de terminar su declaración mirando fijamente a sus oponentes, con una expresión aterradora pero a la vez provocativa. Fue ante este desafío no verbal que el hombre cargó, con el cuchillo levantado a la altura de los ojos y ambas manos sobre la empuñadura en una terrible demostración de habilidad en combate, corriendo directamente hacia Subaru. Eso fue hasta que una chica de cabello rubio, que vestía un traje de cuero y una bufanda roja, corrió junto a él en una demostración impresionante de lo que Subaru habría asumido que era puro atletismo, si no hubiera podido sentir la magia que giraba a su alrededor y aumentaba su velocidad.
Mientras lo hacía, no solo desequilibró por completo al hombre que atacaba, sin ofrecer nada más que un apresurado "mi error, Livestrong está bien". A cambio, sino que también, sin saberlo, lo salvó de lo que podría haber sido un muy mal momento, al despertar el interés de Subaru lo suficiente como para que decidiera posponer su castigo a sus 3 nuevos amigos para más tarde. Mientras Subaru dispersaba su magia sin causar daño, sus ojos se fijaron en la pequeña joya roja que llevaba la chica de cabello rubio, algo que Subaru casi podía sentir emitiendo magia en grandes ondas poderosas y pulsantes, casi como el latido del corazón de algún tipo de animal grande. Ella hizo contacto visual con él mientras pasaba corriendo, dándole el mismo trato que le había dado antes al hombre del collar. Lo siento, no puedo quedarme para ayudarte con lo que sea que estés pasando. Pero ten mucha fuerza. Dijo apresuradamente, levantando el puño en lo que casi parecía un saludo, antes de saltar repentinamente para aterrizar en un asta de bandera cercana y alcanzar los tejados en un abrir y cerrar de ojos. Subaru se quedó mirando el lugar donde ella desapareció, con una mirada contemplativa en su rostro. Eso fue hasta que de repente sintió un estallido de intención violeta detrás de él, y esquivó el intento del asaltante, ahora recuperado, de apuñalarlo por la espalda después de recuperarse de la interrupción. «Arg, regresa aquí», gritó el hombre enojado por su incapacidad de siquiera tocar a Subaru, quien actualmente estaba evadiendo cualquier intento de lastimarlo. «Hombre, no sabes cuándo rendirte», habló Subaru con un tono condescendiente, esquivando 2 ataques más, girando perfectamente su cuerpo para evitar el primero, un corte en el estómago, y pasar el segundo, una estocada en el estómago, sin siquiera tener que retroceder un solo paso. Luego continuó saltando y girando su cuerpo en el aire para generar impulso y patear al hombre contra la pared frente a él con una patada giratoria con el talón. Yendo más allá en la ofensiva, convocó a un hueso azul que apareció y empaló al hombre, esencialmente manteniéndolo atrapado en la pared, antes de esquivar los golpes de los otros 2 asaltantes que ahora habían intentado intervenir. «¿Qué demonios hiciste? Lo apuñalaste, monstruo», habló el más bajo mientras lanzaba un golpe de izquierda, que Subaru esquivó fácilmente y respondió con un golpe devastador en la mandíbula. «Te pagaré por eso, maldito monstruo», dijo el más grande de los 3 cuando no logró taclear a Subaru por su ataque al más pequeño de los 3. «Deberías haber seguido mi consejo, para ser honesto, en este momento esto es más culpa tuya que mía», dijo Subaru simplemente. Él respondió a sus ataques verbales con calma antes de correr hacia el más bajo de los 3, que todavía estaba aturdido por su ataque anterior, y le dio un uppercut en el mentón, arrojándolo hacia atrás contra la pared. Luego convocó algunos huesos blancos básicos en forma de ataduras para muñecas y tobillos, para mantenerlo seguro sin siquiera tomarse el tiempo de mirarlo. Girándose para encarar al último y más grande de los 3, evitó un derechazo a la cara, agarrando el brazo del hombre y girándolo sobre su hombro, haciendo que impactara contra la pared antes de deslizarse al suelo aturdido. Le dio el mismo tratamiento que al primero a través de otro hueso azul fácilmente convocado que penetró su esternón antes de tomarse unos minutos para observar sin comprender cómo los 3 luchaban por liberarse. «Maldita sea. No puedo moverme sin que esta cosa me destroce el pecho. ¿Qué demonios hiciste?», dijo el primero con una mezcla de ira y miedo en la voz, como un animal atrapado listo para arrancarse una extremidad para escapar. «Ay, no queríamos molestarte. Solo queríamos dinero para comprar un lugar para pasar la noche». «De acuerdo, déjanos ir, por favor», dijo el segundo, con lágrimas en los ojos. «Maldita sea, ¿qué quieres de nosotros? No tenemos nada que puedas tomar. Ni siquiera el mago de la corte puede invocar eso, así que no te ocultaríamos nada si tuviéramos algo que valga la pena», exclamó el tercero, con una expresión de confusión en el rostro, como si intentara descifrar qué les había hecho Subaru. Subaru simplemente esperó a que los 3 agotaran sus preguntas y súplicas, cruzando los brazos con una expresión de decepción en su rostro y solo abriendo la boca una vez que finalmente se calmaron y dejaron de hablar. «Oye, no te quejes, fueron ustedes quienes intentaron robarme, no al revés. Además, no tengo ni una moneda encima, estoy en la ruina, así que no es que les hubieras dado nada», habló, murmurando vergonzosamente la última parte sobre su situación financiera actual.
Respondieron a su respuesta sorprendentemente tranquila, relajándose un poco, dándose cuenta de que podrían no estar en peligro inmediato después de que él no hizo ningún movimiento inmediato para amenazarlos, aunque todavía parecían listos para huir a la primera señal de libertad. Mira, habló con un dejo de simpatía en su voz, empezando a sentirse mal por los tres que claramente estaban pasando por mala suerte como él. ¿Qué te parece esto? Te propongo un trato único. Si prometes dejar de apuntar con ese viejo cuchillo oxidado a la gente en los callejones mientras intentas robarles todo lo que valen, te daré el beneficio de la duda. Esta vez. Habló con sinceridad, sin rastro de engaño en su voz. Ya puedo decir que no tienen ningún pecado grave en sus espaldas. Lo que significa que estoy dispuesto a hacer la vista gorda y dejarlos ir. ¿Suena a trato? Sus palabras fueron suaves y completamente inesperadas, a juzgar por las miradas de sorpresa en los rostros de los tres infractores. Ellos respondieron asintiendo lentamente. La sospecha aún presente en sus miradas, pero la necesidad de libertad parecía anular cualquier deseo de cuestionar sus motivos. Perfecto, me alegra que hayamos llegado a un acuerdo. Ahora solo me queda liberarte, Gu, dijo Subaru alegremente antes de inclinarse hacia atrás de repente, casi de forma antinatural, a mitad de la frase, esquivando por poco una gran lanza de hielo que le habría arrancado la cabeza por completo de haberla golpeado. Dio 2 pasos hacia atrás, asegurándose de quitar las ataduras que tenía puestas y permitir que sus 3 nuevos conocidos llegaran a un lugar seguro, algo que no tardaron en hacer al decirlo después de que los vio irse. Vaya, esa no es una forma amable de saludar a un nuevo amigo. Al menos dime tu nombre antes de intentar quitarme la cabeza. Habló con seriedad, recargando su magia internamente y preparándose para la pelea. Frente a él se encontraba una chica de cabello plateado, acompañada de una especie de gato mágico que parecía estar hecho completamente de magia de este mundo. La chica tenía una expresión de ira y una ligera expresión de disculpa. El gato, sin embargo, irradiaba una mezcla de sed de sangre y un ligero miedo, con la mirada fija en Subaru. Lia, ten cuidado con este chico. No sé qué es, pero hay algo en él que es diferente. Las palabras y el peligro quedaron en el olvido mientras el gato le hablaba a la chica. La chica en cuestión asintió antes de decir, lo siento, pero no puedo dejar que te vayas después de lo que les hiciste a esos 3 inocentes. Ven en silencio y te juro que no te haré daño. Ella pareció ligeramente sorprendida de que Subaru hubiera esquivado su primer ataque, y aún más sorprendida por el tamaño del mismo, pero rápidamente se recuperó y convocó una docena de grandes trozos de hielo ahora desafilado que flotaron a su alrededor listos para disparar. Estos probablemente todavía dolerían si golpearan a Subaru, pero no harían nada más que dejarle un fuerte moretón. Subaru se tomó un momento para analizar al oponente que tenía delante, decidiendo que estaba harto de tratar con gente de forma callejera en lugar de vender su teléfono como se suponía que debía. Ni siquiera sabía cuándo cerraría este Old Rom y no iba a dejar pasar la oportunidad de cumplir uno de sus objetivos en su primer día. Lo siento, señora, pero si cree que les estaba haciendo algo a esos inocentes, ¿qué tal si se detiene un segundo y pregunta qué está pasando en realidad en lugar de intentar cortarme la cabeza? Quizás entonces se habría dado cuenta de que solo me estaba defendiendo, dijo con sarcasmo, haciendo comillas en el aire antes de continuar. Aunque dudo que algo los convenza a ti o a tu gato loco de retroceder, no desde que ya me atacaste de espaldas. Habló una vez más, aún más enojado dirigido al dúo frente a él. Escucha, ya he tenido un día de mierda, así que te daré 2 opciones, dijo peligrosamente, antes de aplaudir y convocar un gran e intimidante cráneo de animal para que flotara detrás de él en una dramática demostración de poder. Era más grande que él y mostraba sus dientes amenazadoramente, casi gruñendo, pulsando con magia en ondas que eran fácilmente detectables tanto por el gato como por la niña. Opción 1. Te alejas y me dejas seguir con mi día. Opción 2. Vemos si realmente puedes justificar esa afirmación de que me hiciste daño. Y créeme, lo dudo, dijo con calma. Habló con una mirada fulminante dirigida principalmente al gato, ahora sudoroso, la principal fuente de sed de sangre en el aire. Su blaster gaster cargó visiblemente magia con un resplandor brillante, emitiendo un zumbido cada vez más agudo a medida que avanzaba.
La niña se quedó mirando el cráneo del animal en estado de shock, con la boca ligeramente abierta ante su impresionante exhibición de magia antes de inclinarse y susurrarle algo a su compañero casi con enojo. Sin embargo, el gato no parecía estar escuchando, sino que parecía como si estuviera sopesando sus posibilidades de éxito en una pelea mientras comenzaba a sudar aún más, mordiéndose el labio con frustración. Unos segundos de tenso silencio después, con el Gaster Blaster y los trozos de hielo todavía en el aire, el pequeño gato gris habló, con una bravuconería obviamente falsa, al menos para Subaru, en su voz. Supongo que malinterpretamos y disparamos por instinto. Aceptaremos tu primera opción, si no hay daño, ¿verdad? Terminó haciendo una señal a la chica a su lado, quien a su vez retiró las lanzas de hielo flotantes con expresión ligeramente confundida. Sí, no pasa nada. Nadie salió herido después de todo. Subaru habló con una evidente falsa alegría en la voz, solo que ahora se esforzaba por indicarle a su Gaster Blaster que descargara su magia sin causar daño, mientras el zumbido de su magia se desvanecía. Bueno, entonces, supongo que nos vemos, linda señorita. Quizás la próxima vez podamos hablar sin intentar matarnos. Subaru habló con una sonrisa alegre mientras saludaba a la chica por primera vez, agitando la mano en el aire antes de dar un pisotón. Mientras lo hacía, el Blaster Gaster sobre él explotó en una nube de fragmentos de hueso extremadamente pequeños, reduciendo la visibilidad en el callejón acero mientras una sustancia parecida al humo se extendía, lo que le dio a Subaru tiempo suficiente para ponerse su ropa aún empapada, que hasta ahora había permanecido tirada en el suelo, y tomar un atajo para salir de allí, apareciendo en una calle concurrida a unas pocas cuadras de donde había caminado anteriormente y desapareciendo en el flujo de personas. Cuando el gato y la niña se recuperaron de su shock, inicialmente pensaron que Subaru había ido en contra de su palabra y los había atacado, pero él se había ido, sin dejar nada más que una delgada nube para que la niña corriera a través de ella. Ella buscó apresuradamente al extraño muchacho que no solo había usado una magia completamente desconocida, sino que también había desaparecido en el aire rápidamente. Sin embargo, no encontró nada más que una huella húmeda ligeramente visible de algo de ropa en el suelo y un sentimiento de decepción y culpa en el pecho. ¡Qué pasada! Primero casi me atacan 3 ladrones y luego una chica de pelo plateado y su gato, demasiado enfadado, deciden intentar cortarme la cabeza. Menuda serie de sucesos desafortunados. Murmuró Subaru en voz baja, mientras caminaba por las calles, todavía algo concurridas. Inclinó el cuello hacia arriba para mirar el cielo, dándose cuenta de que debía ser más de mediodía, considerando la posición del sol poniente. Asegurándose de caminar a un ritmo constante, esquivando a los peatones con facilidad e intentando averiguar cómo llegaría a su destino, se dejó llevar por sus pensamientos. Ya no tenía ningún punto de referencia que utilizar, y el hecho de que todos allí estuvieran vestidos de seda y terciopelo le hacía sentir que era poco probable que alguno de ellos pudiera indicarle una casa de empeños en los barrios bajos. Dios, si tuviera alguna manera de rastrear dónde está este viejo romaní, pensó con amargura. Y fue entonces cuando finalmente lo comprendió, la chica. Esa joya roja que llevaba rebosaba magia, suficiente para sentirla a kilómetros de distancia si sabías qué buscar. De ninguna manera lo usaría como joya decorativa, no cuando solo vestía cuero y tela al pasar corriendo. Obviamente iría a venderlo. ¿Y qué mejor lugar para venderlo que una casa de empeños en los barrios bajos, probablemente regentada por un viejo gitano? Fue un esfuerzo, pero era la mejor ventaja que tenía Subaru. Dándose una palmadita mental en la espalda por su ingenio, concentró la mirada mientras caminaba, percibiendo la firma mágica de la joya. Liberó su propia magia a la atmósfera, permitiendo que también se extendiera cada vez más, hasta que unos minutos después, ya lo tengo. Ese maldito tipo tiene que ser así. Habló triunfalmente, con voz resonante. Solo para que de repente lo interrumpiera una tela que le golpeó la cara, interrumpido por chocar con algo. No, no podía ser, ¿verdad?
Abrió los ojos, boquiabierto, mientras intentaba asimilar el hecho de que aparentemente había fracasado en algo tan fácil como esquivar peatones con los ojos cerrados. Solo para encontrarse con una de las personas más interesantes que había visto, incluso para los estándares de este mundo. El chico frente a él no parecía mayor que él, estaba vestido con un uniforme de aspecto inusual que tenía los colores blanco con detalles en púrpura, pareciendo como si estuviera hecho para la realeza. También parecían tener una mirada de total y absoluto vacío por alguna razón, como si no les molestara en absoluto el hecho de que Subaru acababa de chocar contra ellos y había dejado la parte delantera de su ropa completamente empapada y arrugada. También era, por lejos, una de las personas físicamente más únicas que Subaru había visto, con un cabello rojo salvaje que parecía recordar al fuego mismo, junto con unos ojos azules profundos que parecían mirar fijamente a algo que Subaru no podía ver. Para el agudo ojo de Subaru, casi parecía como si no estuviera acostumbrado a que alguien lo tocara, creyendo que la gente lo evitaría a toda costa en lugar de hacer contacto con él. Fue después de esta observación que Subaru se dio cuenta de que ambos habían estado parados allí en silencio durante casi un minuto completo sin que Subaru siquiera intentara disculparse por arruinar por completo el frente de la chaqueta de este hombre. Rápidamente se movió intentando ajustar la ropa del hombre y arreglarlo, pero de alguna manera solo logró empeorarlo, algo que hizo con una mirada extremadamente avergonzada, antes de decidir simplemente darse por vencido por completo y recurrir a presentarse en un intento de ser al menos algo educado. Lo siento, déjame presentarme, dijo amablemente. Me llamo Subaru Natsuki. No solo soy un completo despistado, sino que además estoy en la ruina. Encantado de conocerte. Gritó ruidosamente su presentación característica sin siquiera una pizca de vergüenza, sin siquiera parecer preocupado mientras el hombre simplemente lo miraba en estado de shock, respondiendo solo 30 segundos después de mirarlo fijamente. Oh, debo disculparme. Fue una falta de caballerosidad por mi parte chocar contigo desde el principio, y aún peor ignorarte después. Por favor, perdóname. El chico habló con seriedad, haciendo una reverencia perfecta al final de su disculpa, antes de levantarse y adoptar una postura perfecta. Me llamo Reinhard van Astrea, caballero real y santo de la espada de Lugúnica. Es un placer conocerlo, dijo con una sonrisa en el rostro y sus dientes blancos y perfectos brillando. Maldita sea, el índice de chicos buenos de este tipo está por las nubes. Pensó Subaru cómicamente antes de responder. Por favor, no hay necesidad de eso. Extendió las manos apresuradamente para convencer a Reinhard de que no estaba equivocado y que era su culpa. Debería haber estado mirando hacia donde iba en lugar de caminar con mis ojos cerrados. Subaru habló suavemente frotándose la parte posterior de la cabeza avergonzado antes de volver a hablar. Es un placer conocerte, Reinhard. Pareces muy agradable y me vendría bien un amigo después de todo lo que acabo de pasar hoy, dijo Subaru, con una sonrisa en su rostro. La verdad es que, en el momento en que Subaru logró chocar con él, envió un poco de su magia para interactuar con el alma de Reinhard, debido a que sentía que algo andaba mal. Y lo que encontró lo sorprendió y lo entristeció. Reinhard era fácilmente una de las personas más fuertes, si no la más fuerte, que Subaru había visto jamás, demostrado por la extraordinaria cantidad de esta magia que cubría el área alrededor de su alma con una luz brillante de motas resplandecientes. Sin embargo, eran diferentes a los otros tipos de magia que Subaru había visto en lo profundo de las personas, y cada mota de su magia parecía servir a un propósito individual en lugar de actuar como una fuente a controlar según lo decidido. La segunda cosa que Subaru encontró cuando revisó el alma verde brillante de Reinhard, fue una increíble cantidad de odio hacia sí mismo y tristeza. Como entrenamiento para el puesto de juez, Subaru había aprendido a leer las emociones de las personas tanto desde su rostro como en casos más raros desde su alma, y después de notar que algo en la expresión de Reinhard era demasiado perfecto, y usar este último método para leer sus emociones, se quedó en shock. Nunca había conocido a una persona que tuviera tal mezcla de anhelo, odio hacia sí mismo y desesperación, especialmente alguien que parecía irradiar bondad tanto interna como externamente.
Esto entristeció a Subaru, lo que le hizo decidir casi en ese momento que al menos intentaría aliviar un poco la soledad del chico ofreciéndose a ser su amigo, algo que habría hecho independientemente si lo hubiera sabido. Ante la pregunta de Subaru sobre ser amigos, Reinhardt pareció congelar su expresión perfecta vacilando ligeramente mientras hablaba. ¿Quieres ser amigo mío, el santo de la espada? Dijo sorprendido ante la idea de que alguien quisiera voluntariamente ser amigo de un monstruo como él. Vaya, lo siento, pero no sé qué significa siquiera ser un santo de la espada. Aunque no me importaría ser amigo de Reinhardt van Astrea, respondió Subaru con naturalidad, sin reparos en admitir que no sabía nada del caballero más famoso del reino, y estrechó la mano de Reinhardt. Reinhardt, por supuesto, se quedó atónito, con la mandíbula aún más abierta en una muestra de emoción casi inaudita, con los ojos abiertos y la respiración entrecortada. Eso fue hasta que una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, la primera expresión real que Subaru había visto en él, y respondió con alegría. Me gustaría, Subaru-sama. Me gustaría muchísimo. Respondió en voz baja, aceptando la mano que Subaru le ofreció y estrechándola con fuerza hacia abajo, con la mano ligeramente temblorosa. Subaru le devolvió la sonrisa, estrechando la mano de Reinhardt antes de responder. Tendremos que trabajar en eso de Subaru-sama, después de todo, ahora somos amigos. Llámame Subaru y te llamaré ¿qué tal rojo? Buen apodo, ¿verdad? Dijo con naturalidad. Reinhardt volvió a alzar las cejas, sorprendido y ligeramente confundido. ¿Un apodo? Nunca había oído algo así. ¿Lo usan los amigos para referirse a otros, Subaru-sa Subaru? Preguntó con tono interrogativo. Sí, más o menos, es algo que la gente usa para demostrar su cercanía. Ya lo entenderás. Subaru volvió a hablar con naturalidad, con un dejo de diversión en la voz mientras Reinhardt luchaba por soltar los honoríficos antes de continuar. De todos modos Red, me encantaría quedarme y charlar, pero necesito llegar a los barrios bajos y vender algo lo antes posible, aunque estoy seguro de que te veré pronto, dijo Subaru, localizando una vez más la poderosa fuente de magia de la joya y preparándose para seguirla. Reinhardt parecía un poco abatido ante la noticia de su partida, pero rápidamente pareció recuperarse ante las palabras de Subaru de reunirse una vez más y seguir con una respuesta. Bien, Subaru, espero con ansias nuestro próximo encuentro como amigos y te deseo suerte en tus esfuerzos por vender cualquier mercancía que tengas. Reinhardt respondió alegremente, saludando a Subaru con entusiasmo antes de que ambos se fueran, cada uno en direcciones opuestas. Ambos se fueron con un sentimiento de satisfacción burbujeando en sus corazones, nacido del hecho de que acababan de hacer su primer amigo, alguien en quien pronto aprenderían a confiar su vida. Ahora bien, es hora de vender este teléfono y conseguir algo de G me llevó un tiempo, pero finalmente logré encontrar la tienda de este chico Rom. Incluso estoy seguro esta vez después de que ese chico lo confirmara antes cuando le enseñé un truco de magia, pensó Subaru para sí mismo. Actualmente se encontraba parado afuera de lo que luego conocería como la casa del botín, con una sonrisa cansada pero decidida en su rostro después de que finalmente logró llegar a su destino no más de 1 o 2 horas después de partir de su reunión con Reinhardt. Le había costado un poco mirar a su alrededor, pues a medida que se acercaba, la precisión con la que seguía la joya disminuía, pero finalmente había llegado. Y aún le quedaba algo de luz. Después de palpar sus bolsillos para asegurarse de saber dónde estaba guardado el teléfono, endureció su expresión asegurándose de estar preparado para cualquier cosa, luego levantó el puño hacia la gran y gruesa puerta de madera y golpeó con fuerza 3 veces. Un eco profundo resonó después de cada golpe, seguido por un movimiento al otro lado de la puerta mientras alguien grande se acomodaba, antes de que una voz profunda hablara. ¿Cuál es la contraseña? El hombre que presumiblemente era Romani se quejó profundamente. Subaru hizo una pausa por un segundo para pensar qué decir antes de responder con sinceridad. Ni idea, solo estoy aquí para vender algo y quizás comprarme algo de beber. He oído que tu leche es mala, pero estoy dispuesto a darle una oportunidad si mejora mis posibilidades de conseguir un buen trato. Dijo con una mezcla de seguridad y humor en su tono.
Maldito mocoso piensa que es gracioso, ¿no? La voz murmuró profundamente, antes de gruñir, revelando al dueño. La gruesa puerta se abrió con facilidad, revelando a un hombre alto, moreno y de cabello blanco. Llevaba un chaleco abierto que dejaba al descubierto su imponente físico y una expresión severa con ojos endurecidos que miraban fijamente a Subaru mientras hablaba. Bueno, pues ven aquí, a ver si lo que tienes sirve de algo. Pero nada de tonterías, a menos que quieras convertirte en una mancha en la pared que yo, habló amenazante antes de ser interrumpido por una chica rubia y bajita que le resultaba familiar, sentada en la barra del edificio, tomando un vaso de leche. Viejo Rom, ¿invitaste a alguien? Ah, eres tú otra vez. Mira a este viejo. La última vez que lo vi, estaba dándole una paliza a 3 tipos en un callejón, él solo. Fue una pasada. Exclamó Felt alegremente, ganándose sin querer la mirada de respeto de Rom hacia Subaru. ¿En serio, este niño flacucho? ¿Qué demonios? ¿Cómo te llamas, chico? Habló Rom con un tono menos reservado que antes, pero aún cauteloso. Subaru simplemente sonrió en respuesta, las comisuras de su boca prácticamente tocaban sus ojos mientras levantaba un dedo hacia el cielo y usaba su otra mano para sostener su cadera en su pose característica, una que se había visto usando cada vez más últimamente. Me llamo Subaru Natsuki. No solo soy un completo despistado, sino que también estoy en la ruina. Un placer conocerte. Gritó sin rastro de vergüenza en su expresión radiante. Felt, por supuesto, se echó a reír a carcajadas, aparentemente luchando por mantenerse en pie, pues casi perdió el equilibrio en el taburete de la barra de la risa. Rom, por otro lado, simplemente negó con la cabeza con fingida molestia, con una sonrisa apenas perceptible en la comisura de sus labios. Bueno, hermano mayor. ¿Qué le vendes al viejo Rom? Preguntó Felt tras recuperar la compostura. Rom asintió en silencio a su pregunta. Bueno, me alegro de que lo hayas preguntado, mi querida hermanita, dijo Subaru, tomando su nuevo título con calma mientras sacaba felizmente su teléfono plegable. Esto es un teléfono. No solo sirve como fuente de luz portátil, sino que también sirve para capturar y guardar un momento para verlo más tarde. Sonríanme los dos. Dijo Subaru animadamente, casi como si estuviera haciendo un discurso de ventas, antes de tomar una foto de Felt y Rom uno al lado del otro, tomándolos por sorpresa. Luego rápidamente les puso el teléfono en la cara para mostrarles la imagen, haciéndolo antes de que Rom pudiera agarrar su palo por reflejo, observándolos mientras estudiaban la foto de ellos mismos. ¿Qué demonios? Parece uno de esos metia que han estado apareciendo últimamente, uno avanzado, además. Rom, con profesionalidad, parecía calcular mentalmente el valor del objeto. ¡Wow! Realmente somos nosotros. Creo que tu cosa metia está rota porque me veo mucho más bonita que eso, dijo con asombro. Si te ves tan bien sin maquillaje, créeme, estarás bien. En fin, ¿qué crees que podría regalarle a este viejo? Subaru inicialmente habló con un tono serio ante las quejas de Felt, antes de ajustar su voz y hablar con profesionalismo mientras interrogaba a Rom. Bueno, definitivamente es único, murmuró Rom suavemente. Podrías conseguir fácilmente 10, no, 20 monedas sagradas por algo así, quizá incluso más. Rom confirmó el valor de la metía con voz seria, como si intentara reflexionar sobre cómo un objeto tan valioso había acabado en manos de este chico. ¿En serio? Eso es todo por esto, maldita sea, hermano. Te ganaste la lotería. Gritó Felt al enterarse del valor de la metía. Mientras tanto, Subaru se tomó un momento para pensar después de recibir la nueva información, su rostro no delataba ninguno de sus pensamientos. Había escuchado antes algunas de las transacciones comerciales de los vendedores ambulantes y comerciantes cerca de él, y por lo que había entendido, el dinero de este mundo parecía estar compuesto de cobre, plata, oro y monedas sagradas. Y después de no ver a una sola persona pagar nada más que unas pocas monedas de plata en el mercado, no necesitaba saber el tipo de cambio para saber que 20 monedas sagradas eran suficientes para vivir por un tiempo.
Sin embargo, salió de sus pensamientos cuando el viejo Rom le deslizó un vaso de leche a través de la barra, aparentemente notando que estaba atrapado en su propia cabeza. Subaru asintió en silencio en señal de agradecimiento antes de hablar. Bueno, es genial saberlo, ¿tú o alguien más podría comprármelo? Dijo Subaru, haciendo una pausa mientras bebía un sorbo de la leche que Rom le había dado, haciendo una mueca cuando descubrió que, de hecho, estaba muy diluida. Por supuesto, Rom ignoró esta reacción. Lo siento, pero lo máximo que tengo guardado ahora mismo son 5 monedas sagradas. Y dudo que encuentres a alguien más con algo parecido por aquí. Habló Rom con sinceridad, haciendo girar el garrote en su mano sin pensar. Los tres se quedaron en silencio por un momento, tratando de pensar en una solución. Oye, ya lo sé. ¿Qué tal si te quedas un rato y luego haces el trato con nosotros? Dijo Felt, emocionado ante la posibilidad de tener un metía raro, y decidió volver a hablar ante la mirada confusa de Subaru. En cualquier momento llegará un cliente que debería pagar una buena suma por esta joya, dijo Felt, sacando la joya de un bolsillo oculto para mostrársela a Subaru. Cuando termine con eso, Rom y yo deberíamos tener el dinero para comprarte esa cosa por las 20 monedas sagradas. Si te quedas, podemos hacer el intercambio inmediatamente. ¿Qué te parece? Preguntó Felt apresuradamente, casi saltando de la silla. Subaru se tomó un momento para pensar en su oferta, y pareció decidirse rápidamente después de ver lo emocionado que estaba Felt y dejar escapar una sonrisa contenida. Bueno, entonces no veo por qué no, es como si tuviera otro sitio donde estar. Si ya no me sirves esa leche aguada, este sitio es mejor que un callejón, respondió Subaru en broma, divertido por el entusiasmo de Felt en su voz. HMFFF, maldito mocoso, gruñó Rom con una sonrisa que una vez más se dibujó en el borde de sus labios. Bueno entonces, dijo una vez más, esta vez con un tono de seriedad en su voz. Por cómo te describió Felt, parece que puedes cuidarte sola. Así que, ¿por qué no nos haces un favor y nos ayudas a hacer un refuerzo por si las cosas salen mal? Ofreció Rom. Quédate junto a la barra e interviene si el cliente insiste demasiado y parece que necesito ayuda. Habló con profesionalidad, señalando un punto de la barra, que estaba en sombras, pero que aún así tenía una buena vista del local. Está bien, creo que puedo hacer eso, respondió Subaru con calma, caminando hacia el lugar en la oscuridad y poniéndose cómodo apoyándose en la pared. Gracias, hermano. Con Rom y tú aquí, deberíamos tener el trato asegurado, exclamó Felt, con su entusiasmo habitual. Golpear, 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 así fue, hasta que la interrumpió un golpe seco proveniente de la puerta, lo que la hizo adoptar una expresión seria, inusual en ella. Aunque era una simple señal para abrir la puerta, tenía una fuerza tremenda, que destruyó la atmósfera de calidez anterior y la reemplazó por una de disponibilidad. Rom caminó hacia la puerta en silencio, preparado para pedirle al cliente la contraseña para confirmar su identidad. Eso fue hasta que la puerta se abrió de repente violentamente, causando que una ola de polvo y suciedad entrara al bar y junto con ella, una chica de cabello plateado y un gato gris familiar. Los ojos de Felt se abrieron de golpe en estado de shock y adoptó una posición defensiva, preparándose para pelear en caso de que tuviera que hacerlo. ¿Eres tú? ¿De verdad no sabes cuándo rendirte? Gruñó Felt, visiblemente molesto por la aparición de la chica una vez más. Lo siento, pero debo insistir en que me devuelvas lo que has tomado. Es muy importante para mí y si me lo devuelves ahora, te prometo que no te haré daño, dijo la chica de cabello plateado, convocando grandes carámbanos que flotaban en el aire tras ella. Durante todo esto, Subaru permaneció oculto en un rincón de la habitación, disimulando su presencia lo mejor que pudo y esperando hasta estar completamente seguro de que lo necesitaban. Rom, en cambio, dio un paso al frente, aparentemente notando algo, y aferró, preguntó la chica, aparentemente reticente a revelar su herencia. Una semielfa, y con el pelo plateado, nada menos, no podría ser ella, ¿verdad? Dijo Rom con un deje de miedo en la voz. No. Es un parecido accidental y nada más. Créeme, es más problemático para mí que para cualquier otra persona, exclamó la chica de cabello plateado frunciendo el ceño e invocando más hielo a su alrededor por reflejo.
La chica de cabello plateado se tomó un momento para recomponerse después de su pequeño arrebato, sin saber que tan pronto como Subaru vio que su producción mágica aumentaba, se preparó para tomar represalias con algo mucho más devastador que el hielo. Ella respiró profundamente antes de hablar una vez más con calma. Por favor, solo entrégame mi insignia y te prometo que estarás bien. Luego podemos ir por caminos separados. Así fue, hasta que la interrumpió un fuerte y reverberante sonido de hueso chocando contra acero. Giró la cabeza lentamente hacia la izquierda, boquiabierta por el miedo y la conmoción que le causó lo que vio. Suspendida en movimiento, ligeramente por encima del suelo, rodeada por un tenue resplandor azul, se encontraba una mujer de cabello negro. Vestía un atuendo revelador y tenía una sonrisa demoníaca, teñida por un ligero matiz de confusión, en su rostro perfectamente enmarcado. También sostenía un par de grandes cuchillos cutri a no más de 1 pulgada de su cuello, con los brazos cruzados en posición de quitarle la cabeza por completo. Vaya, 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 ¿qué tenemos aquí? Una mujer guapísima que se cree más discreta de lo que es. ¡Qué interesante! Subaru habló con seguridad mientras salía de su lugar en las sombras, con el brazo izquierdo en alto, un brillo azul que sujetaba a la misteriosa mujer. Mientras tanto, Felt, Rom y la chica de cabello plateado, que había saltado asustada y apuntaba con sus púas de hielo a la mujer de cabello negro, observaban con asombro la demostración de Subaru. Ah, y aquí tenemos a un joven apuesto usando una magia extraña que nunca había visto. Dime tu nombre, guapo, me gusta saber a quién le hago la boca agua. La mujer le respondió a Subaru, lamiéndose los labios con seducción y mostrando sus afilados dientes. Al menos invítame a una bebida antes de preguntar mi nombre, dijo Subaru siguiendo el juego, con una sonrisa apareciendo en su rostro. Él siguió su respuesta lanzando su brazo hacia la derecha, causando que la mujer de cabello negro se lanzara a través de la habitación y se estrellara contra la pared con suficiente fuerza para aplastar a una persona por completo, aparentemente derrotándola. Emilia, ¿estás bien?, gritó un gato gris recién aparecido que ahora estaba inspeccionando el cuello de la recién nombrada Emilia. ¡Guau! ¿Qué demonios fue eso, hermano?, exclamó Felt. Ni siquiera la vi entrar, pero la atrapaste como si nada. ¿Qué fue eso?, continuó, asombrada por la magia de Subaru, visible en su voz. Emilia, después de responderle al gato gris y decirle que estaba bien, también habló un momento después, con la sorpresa presente en su tono. «¿Eres tú otra vez, el chico del callejón?», exclamó Emilia en estado de shock antes de continuar. «Debo agradecerte. Me salvaste la vida incluso después de cómo te traté antes en el callejón», continuó con culpa. «Espero que puedas perdonarme por lo de entonces, realmente no sé qué le pasó a Puck para que te atacara de esa manera». Emilia habló en tono de disculpa, haciendo una profunda reverencia después de terminar. El gato recién nombrado, Puck, simplemente giró la cabeza, negándose a mirar a Subaru a los ojos. Algo que a Subaru, sinceramente, le traía sin cuidado. Lo que sí le importaba eran los escombros que cubrían el cadáver de la mujer de cabello negro. Los escombros, que ahora se movían y se movían, sin que nadie más lo supiera. No te preocupes. Al menos sé que no era tu intención hacerme daño, así que podemos olvidarlo, respondió Subaru amablemente, frotándose la nuca, un poco avergonzado de que una chica se inclinara ante él de esa manera. Eso fue hasta que una vez más se puso serio y su mirada avergonzada desapareció, sorprendiendo a Rom, Emilia y Felt. «Aunque no me agradezcas por salvarte todavía. Esto no ha terminado del todo». Habló con calma, metiendo las manos en los bolsillos y encarando la pared ahora destruida contra la que había arrojado a la pelinegra. El muro destruido sobre el que ahora se encontraba la mujer, bañado por la luz de la luna, seguía regenerándose. Sus huesos se recuperaron de forma espantosa y su rostro emanaba vapor al regenerarse la piel previamente arrancada. Una risa contenida estalló desde su garganta recién curada durante todo el proceso, sus risitas dementes llenaron la habitación mientras miraba fijamente a Subaru, ahora completamente concentrado en él con hambre en su mirada. Cuando su risa femenina se apagó, abrió la boca para hablar. «Es la primera vez que me golpean así, y encima por un joven encantador como tú.
¿Por qué no me haces un favor y me muestras tus entrañas? La mujer habló amenazadoramente mientras se levantaba y apretaba con fuerza sus espadas kukri, una que se había mantenido firme en sus manos todo el tiempo. Lo siento, pero creo que voy a tener que decepcionarte, me gustan mis intestinos tal como están, muchas gracias, dijo Subaru alegremente antes de continuar, con una postura aún casual. Puedo ofrecer un intercambio de nombres. Por lo que me dijo Alpiz, es una costumbre entre ustedes, los de estilo medieval, cuando se baten a duelo. Subaru hizo una reverencia tras hablar, con una sonrisa en el rostro mientras ignoraba las miradas de preocupación de las tres personas detrás de él y, en cambio, retó a la mujer a un duelo clásico. ¡Ja! ¡Qué joven tan educado! Elsa Greinhardt, la cazadora de intestinos de Gusteco, dijo Elsa seductoramente, tomando posición con sus espadas y sonriendo con picardía. Subaru Natsuki, el autoproclamado juez y protector de todos los que se refugian en este refugio. Miró fijamente al cazador de intestinos, sin esforzarse en sacar las manos de los bolsillos, y simplemente asintió antes de acercarse unos pasos. Felt, Rom y Emilia miraron con admiración sus palabras, preparándose para intervenir si era necesario, pero conteniendo sus ataques por ahora. Mientras tanto, el autoproclamado juez y el cazador de intestinos continuaron mirándose fijamente. Eso fue hasta que Elsa de repente se precipitó hacia adelante en un repentino estallido de velocidad, y la pelea realmente comenzó. Emilia se encontraba observando en estado de shock mientras presenciaba una de las batallas más impresionantes que jamás había visto, en la que participó probablemente la persona más inusual que jamás había conocido. El chico que ahora conocía era Subaru Natsuki. Su primer encuentro no había ido bien, con Puck atacándolo antes de que ella pudiera decir nada para detenerlo. Su segundo encuentro tampoco fue tan bueno, pues él tuvo que salvarla después de que se estrellara contra un edificio lleno de quienes presumiblemente eran sus amigos, usando su hielo una vez más para amenazarlos. Pero había algo que no podía superar. Durante ambas interacciones, él nunca le había mirado las orejas ni el cabello con miedo, y cuando la regañó por atacarlo en ese callejón, nunca atribuyó sus errores a su herencia. Ella quería desesperadamente conocer a Subaru, no solo por la extraña magia que ejercía, sino porque era la primera persona, aparte de Puck, que parecía ver más allá de su cabello y ojos plateados. Sin embargo, tendría que hacerlo más tarde, ya que dicho chico luchaba por su vida y la de ambos contra la mujer que se reveló como la cazadora de intestinos. O más precisamente, evitó cada ataque que ella le lanzó sin siquiera sudar. Tendrás que esforzarte más que esa bella dama, se burló Subaru inclinándose hacia atrás para evitar un corte en el cuello. Estaba de pie en el centro de la habitación, rodeado por una mancha negra que rebotaba en las paredes a su alrededor intentando cortarlo. Sin embargo, ni siquiera lo rozó. Inclinó la cabeza hacia la izquierda, evitando un corte en el cráneo antes de inclinarse hacia atrás manteniendo los pies plantados, haciéndolo con agilidad felina y evitando una laceración en el cuello y el pecho. Continuó haciendo rodar su cuerpo hacia la derecha y agachándose para esquivar un corte en el estómago antes de saltar y patear al cazador de intestinos que ahora estaba debajo de él con una sonrisa demoníaca, usando el impulso que generó en ella para girar y apenas evitar su siguiente ataque de un corte hacia las piernas. Saltó a la izquierda, evadió a la derecha, inclinó su cuerpo con la habilidad de un gimnasta experimentado. Incluso llegó tan lejos como para girar con la gracia de un bailarín en el aire, solo para verse elegante. Durante todos estos movimientos no estuvo más allá de media pulgada de ser cortado. Aún así, esa media pulgada fue suficiente para evitar lesiones. Después de 1 minuto y medio de no hacer nada más que esquivar, Subaru salió ileso. Y de hecho, aún no había sacado las manos de los bolsillos ni la sonrisa de su rostro. «Guau, casi me atrapas esa vez, buen trabajo». Se burló Subaru de la mujer que se dirigía hacia sus intestinos, sacando las manos de los bolsillos por primera vez para redirigir su ataque y alejarse unos pasos, escapando ileso. Comenzó a aplaudir lentamente, observando divertido cómo la sonrisa en el rostro de la cazadora de intestinos se ampliaba en una prueba inequívoca de su locura.
Realmente me hiciste usar mis manos esa vez, muy bien hecho. Dijo Subaru alegremente. Me encanta cuando mi oración lucha, dijo Elsa con una voz llena de lujuria. Ella procedió a hacer crujir su cuello y girar sus espadas en sus manos antes de continuar. Pero creo que me estoy cansando de tus evasiones. Quiero verte contraatacar, así que ¿por qué no vemos cómo manejas esto? Elsa terminó su frase con una amplia sonrisa, antes de despegar hacia Subaru a velocidades casi supersónicas, casi completamente invisible a simple vista. Subaru, al darse cuenta de cuál sería su siguiente movimiento a mitad de la frase, llegó a la conclusión de que el tiempo de juego finalmente había terminado. Su expresión cambió, su sonrisa infantil se transformó en una mirada seria, mientras comenzaba a analizar cuál sería su siguiente mejor movimiento. Aunque confiaba en su capacidad para esquivar la mayoría de los ataques que ella le lanzaba, sabía que a veces era mejor evitar, tanto para conservar la resistencia física como para reducir el riesgo potencial. El hecho de que él sabía que tenía que conservar la resistencia de su cuerpo para asegurarse de que ella y su factor de regeneración no lo superaran, también se atribuyó a su siguiente decisión sobre qué hacer. Emilia, Felt y Rom observaron en shock como Subaru levantaba una barrera de hueso blanco por todos lados, forjada a partir de una mezcla de omóplatos y otros huesos grandes fusionados entre sí, bloqueando su visión de él por completo. Eso fue, antes de ser completamente diezmado por la gran velocidad del ataque de la mujer, pequeños fragmentos en miniatura de su intento de defensa fueron lanzados en todas direcciones en un polvo blanco, ya que lo que presumieron que era un escudo improvisado esencialmente no hizo nada para protegerlo. En ese momento, a pesar de la falta de sangre o vísceras, lo creyeron muerto, creyendo que había sido asesinado por la pura velocidad y poder de los cazadores de intestinos. La boca de Felt se abrió de golpe en estado de shock, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras temblaban de miedo. Rom cerró los ojos con dolor, apretando tanto la mano que sus uñas le hicieron sangre en la palma. Y Emilia se quedó congelada, con los ojos fijos en el lugar donde había visto a Subaru por última vez, con un grito silencioso todavía atrapado en su garganta mientras estiraba el brazo. El silencio era ensordecedor para todos los que estaban allí. Hasta que, de repente oyeron el sonido de una voz femenina tosiendo sangre. Observaron con asombro cómo el hueso convertido en polvo se disipaba, revelando un Subaru ileso, con una mano envuelta alrededor de una lanza hecha de hueso y una sonrisa burlona en su rostro. Y Elsa de pie, con cara de shock presente, atravesada en el corazón. La sala permaneció en silencio, todos excepto Subaru tenían una mirada de desconcierto y pura admiración después de que él pareció engañar a la muerte misma, tanto Emilia como Felt parecían apenas capaces de contener sus gritos de alivio. Eso fue hasta que el hombre en cuestión habló. Lo admito, casi me atrapas esa vez, habló suave y lentamente, luciendo como si tuviera el control total de la situación, incluso cuando Elsa rompió el hueso que la penetraba y saltó lejos de él. Para ser sincero, Elsa, hasta ahora te he estado ocultando algo. Pero ahora, al ver esa velocidad, me doy cuenta de que no puedo permitirme no tomarte en serio. Subaru habló con seriedad, y su anterior sonrisa se había desvanecido. El cazador de intestinos le dio la oportunidad de continuar, pero él no dijo nada. En cambio, optó por guardar silencio y mirarla fijamente. No necesitaba más palabras. Elsa, que ahora se había curado del ataque de Subaru, sonrió nuevamente, mostrando sus colmillos antes de responder. Admito que yo también me estaba conteniendo bastante, hizo una pausa y se tomó un momento para analizar a Subaru, con tono seductor y rostro serio, antes de continuar. Pero después de verte sobrevivir a ese último ataque, me di cuenta de algo. Si quiero tus entrañas, tendré que tomarlas yo misma por la fuerza. Elsa habló con un tono inicial de respeto, que poco a poco se transformó en lujuria y locura mientras hablaba, con una sonrisa de nuevo en su rostro. Luego se preparó una vez más, esta vez en una posición diferente, con ambas manos agarrando firmemente sus espadas kukri y sus ojos brillando con intenciones asesinas. Subaru simplemente convocó un ejército de huesos para que flotaran a su alrededor, tanto azules como blancos, con su dedo listo para moverse y ordenarles que dispararan en cualquier momento. Ninguno dijo una palabra y decidieron que hablarían sobre su batalla.
Subaru respiró profundamente y Elsa se lamió los labios. Rom, Felt y Emilia no hicieron ningún esfuerzo por intervenir, dándose cuenta de que ya no era su lugar. Los dos últimos decidieron guardar sus preguntas desesperadas y su necesidad de garantías sobre la seguridad de Subaru para más tarde. Y ante el derrumbe de los soportes del edificio, Elsa cargó y Subaru disparó. Disparó sus huesos blancos directamente a Elsa y los azules a sus pies frente a donde ella estaba corriendo. Un movimiento de su mano los dirigió hacia adelante. Elsa respondió a esto cortando y desviando los proyectiles, ignorando simultáneamente por completo los huesos azules, que técnicamente no hacían nada más que causar un dolor inmenso, apenas inmutándose ante su contacto. Ante esto, Subaru ajustó su estrategia, renunciando a disparar a los huesos y en su lugar agarró el alma de Elsa con su magia azul, con la mano extendida frente a él. La atrapó justo cuando estaba lo suficientemente cerca para sentir su aliento, arrojándola contra la pared adyacente a él e invocando un grupo de huesos afilados en el punto donde impactaría, con la esperanza de ensartarla una vez más. Elsa contrarrestó esto arrastrando su espada Kukri por el techo para reducir su impulso, redirigiéndose para aterrizar inofensivamente en el suelo junto a los huesos que habían sido hechos para perforarla. Ella sonrió, la sed de sangre emanaba de ella y usó sus armas para cortar los huesos de la pared haciendo que cayeran al suelo. Luego procedió a engancharlos metiendo su pie debajo de ellos y pateándolos en el aire, lanzándolos hacia Subaru en grupos a velocidades ridículas con otro golpe poderoso y siguiéndolos poco después en un sprint. Subaru tomó represalias dando un paso a la izquierda para evitar los primeros 3 huesos, saltando en el aire y girando paralelo al suelo para evitar los siguientes 7 y luego aterrizando y redirigiendo la docena de huesos restantes para apuñalar el suelo inofensivamente con su magia azul. Elsa, que ahora había llegado frente a Subaru, usó su espada derecha para cortar hacia su estómago y la izquierda para cortar hacia su cuello, ambas sostenidas en un agarre inverso. El abrigo de Subaru ondeó a su alrededor mientras las hojas Kukri se acercaban a su cuello y estómago. Sin embargo, para sorpresa de todos los que lo observaban, no hizo ningún movimiento para evitarlos. En lugar de eso, chasqueó los dedos ahora levantados, lo que provocó que los huesos que ahora yacían clavados en el suelo a sus pies y esparcidos por el resto de la casa de botín, explotaran en una nube de polvo de marfil que esencialmente redujo la visibilidad a cero. Al igual que su hermano Sans, Subaru solo podía usar sus atajos cuando no era observado por ningún ser vivo con suficiente inteligencia y sentido de sí mismo, lo que significa que era poco probable que las 4 personas que lo miraban parpadearan al mismo tiempo. Eran esencialmente inútiles en este momento. Eso fue, hasta que nubló la casa de botín con un humo improvisado, lo que significa que siempre y cuando no comenzara a disparar huesos al azar y se arriesgara a golpear a Felt, Rom o Emilia. Él era libre de hacer lo que quisiera. Elsa se quedó parada en confusión mientras sus espadas no encontraron nada más que aire, tomando una vez más una posición defensiva y tratando de detectar hacia dónde se había ido Subaru. Eso fue hasta que de repente sintió un golpe impactar su mandíbula, respondiendo rápidamente con un corte en la dirección de donde vino no más de medio segundo después, pero una vez más no encontró nada más que aire. Luego sintió otro golpe, una vez más sin poder contraatacar, y otro más. Y otro más. Y otro más. Cada golpe fue respondido con un ataque devastador hacia el lugar de donde había venido, pero ninguno de sus ataques acertó. Podía sentir el impacto de los nudillos, probablemente cubiertos de huesos, impactando a través de su cuerpo, y aunque no eran sobrehumanamente fuertes en ningún grado, la gran cantidad de ellos era abrumadora. Le dieron unos golpecitos en las costillas, luego las magullaron, luego las fracturaron y finalmente las rompieron. Su mandíbula fue desgarrada, luego sacudida, luego dislocada y finalmente desprendida por completo. Su rodilla fue golpeada, luego estirada demasiado, luego torcida y finalmente destrozada por completo. El dolor y las heridas que acumuló se hicieron cada vez más grandes, mientras su paciencia se hacía cada vez más escasa, hasta que, ¡arg! Ella pisó el suelo con un grito de ira, provocando que el edificio finalmente comenzara a ceder y derrumbarse por completo, mientras que también logró dispersar la cortina de humo improvisada con pura fuerza.
Emilia, Rom y Felt, quienes hasta ahora podían adivinar lo que estaba sucediendo solo con el sonido, miraron con una mezcla de asombro y miedo al ver a la cazadora de intestinos, ahora jadeando de ira mientras sus muchas heridas se regeneraban, y Subaru, de pie tranquilamente a un lado, ileso. Eso fue hasta que ella se precipitó hacia adelante una vez más, con la rabia fácilmente reconocible en su rostro. Sin saberlo, caí en la trampa de Subaru. Fue entonces, cuando ella cargaba más rápido que nunca contra su garganta, que Subaru juntó las manos ruidosamente, enviando una ligera explosión de magia hacia afuera. Y los 4 amenazantes Gaster Blasters, que habían sido colocados fuera de las 4 paredes de la casa de botín y que cargaban magia lenta pero silenciosamente, fueron revelados. Las paredes finalmente se derrumbaron como una cortina ante su intervención perfectamente sincronizada. Elsa, que ya estaba en medio de la carga hacia Subaru, no tuvo oportunidad de reaccionar mientras disparaban sus rayos. Emilia, Felt y Rom se cubrieron los ojos mientras una luz brillante iluminaba el área circundante, haciendo retroceder la oscuridad de la noche mientras eran bañados por la réplica de la magia de Subaru. Elsa hizo todo lo que pudo para intentar mitigar el daño, levantando su capa antimagia de un solo uso para protegerse. Pero eso no ayudó mucho, y menos aún logró amortiguar su grito de dolor, el primero verdadero que había emitido en toda la pelea. El sonido de su voz, quebrándose bajo la tensión del volumen que producían sus cuerdas vocales, estaba acompañado por el sonido y el hedor de su piel quemándose y derritiéndose como mantequilla. La explosión no duró más de 2 o 3 segundos. Poco después, los blasters Gaster se apagaron y desaparecieron en un destello azul. El humo del impacto se dispersó lentamente desde el aire, revelando las consecuencias del ataque. Elsa permaneció allí apenas respirando, sin ser más que un cadáver aferrándose a la vida. No había una pulgada de su piel que no estuviera ennegrecida y la única razón por la que no se había desintegrado por completo se debía a la capa antimagia que había levantado en defensa. Subaru caminó lentamente hacia ella, con las manos colocadas en sus bolsillos en una postura casual pero con una mirada seria en su rostro, haciendo su mejor esfuerzo para ocultar su agotamiento por usar tanta magia y parecer como si no estuviera a punto de colapsar. Mientras tanto, Elsa había comenzado a regenerar lentamente sus heridas, agarrando firmemente sus espadas Kukri ahora medio carbonizadas mientras su piel se cocía, todo en un intento de mantenerla con vida. Una que, a juzgar por el hecho de que apenas podía curarse, no iba bien. Su respiración era pesada y trabajosa y sus ojos estaban llenos de hostilidad y miedo, ambos dirigidos a Subaru. Aunque esa capa le había salvado la vida, estaba al límite. Dudaba que pudiera sobrevivir a otro ataque letal, sin importar su tamaño. Ella estaba quieta, su respiración apenas era audible y sus músculos estaban relajados. Los segundos pasaron en silencio sin que ocurriera nada. Y fue entonces, cuando la guardia de todos empezó a bajar un poco, pensando que todo había terminado, que sus ojos se dirigieron hacia Emilia. Elsa sabía que estaba acabada, pero ella también sabía que el gato protector de antes se había dispersado hace mucho tiempo en Maná después de verlo en medio de la batalla. Por lo tanto, a sus ojos, tenía vía libre para hacer lo que quisiera con la chica de cabello plateado, que ahora estaba desprevenida e indefensa. Entonces, hizo lo único que pudo pensar que podría resultar en la finalización de su misión, algo que al menos mantendría a su hermana protegida de alguna manera, y abandonó su pelea con Subaru por completo. En lugar de eso, se lanzó hacia una Emilia desprevenida. Ambos brazos levantados con la espada en la mano, listo para cortarle la cabeza. Felt, Rom y la propia Emilia no pudieron hacer nada más que observar cómo se avecinaba el ataque. Elsa se movía tan rápido que no tuvieron oportunidad de reaccionar incluso si hubieran sabido que venía. Subaru se dio cuenta un momento demasiado tarde, y solo pudo ver los signos del todo o nada final de Elsa cuando ella comenzó a lanzarlo. Sus ojos se fijaron en el lugar donde le cortarían la cabeza a Emilia, con las pupilas dilatadas. Y por primera vez en este mundo, debido a la comprensión de su impotencia actual para salvar a Emilia, Subaru sintió verdadero miedo en su corazón. Aunque parecía estar físicamente ileso, mágicamente estaba completamente agotado.
había utilizado las reservas restantes de su magia azul, que ya le faltaban después de la pelea con el niño demonio, para disparar ese último ataque. Lo que significa que ahora se estaba quedando sin energía y sin posibilidad de salvar a Emilia. No tenía forma de agarrar el alma de Elsa y detenerla, y tampoco forma de tomar un atajo y mover a Emilia. Sabía que los pocos huesos pequeños que podía invocar no harían nada para bloquear ningún ataque y los huesos azules ya habían demostrado ser inútiles cuando se usaban contra Elsa, quien ignoró el dolor casi por completo. Entonces, ¿qué podía hacer? Él observó, el tiempo casi pareció ralentizarse mientras los pies de Elsa dejaban el suelo, acelerándola hacia su objetivo. Fue entonces, en esa fracción de segundo, que decidió. Tendría que usarlo. El único movimiento que odiaba usar más que cualquier otro, incluso antes de su encuentro con el niño demonio. El hechizo que apenas podía controlar, incluso después de entrenar con él desde niño. Entre el grito tenso de Feld gritando el nombre de Emilia y el jadeo de miedo de la propia chica mientras cerraba los ojos preparándose para que le cortaran la cabeza, Subaru levantó los dedos en el aire y se preparó para chasquear los dedos, listo para liberar su magia. Pensó en lo decidido que estaba a sacar a todos de allí con vida, a no dejar que su primer día en un mundo nuevo, y su primer día como autoproclamado juez, terminara con la muerte de una niña inocente. Y justo cuando estaba a punto de chasquear los dedos, su magia se reunió en las puntas de sus dedos en un brillante resplandor escarlata. Él llegó. Debo disculparme por mi llegada inoportuna. Parece que, una vez más, no puedo proteger a mis seres queridos. Su voz era tranquila y calmaba las preocupaciones de Subaru como un bálsamo para una quemadura. Su cabello era rojo como el fuego, y su uniforme brillaba a la luz de la luna, intacto por la suciedad que lo rodeaba, y sostenía al ahora inconsciente cazador de intestinos con un agarre fuerte. Emilia y Feld parecieron casi llorar de alivio, Rom en cambio murmuró en silencio algunas palabras de agradecimiento. Sin embargo, si alguno de ellos hubiera notado la sonrisa aún plasmada en el rostro del cazador de intestinos, es posible que hubiera pospuesto su celebración. Reinhardt se giró y miró a Subaru con una sonrisa en el rostro. Sin embargo, tras un breve contacto visual, bajó la mirada. Y su sonrisa cayó y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Subaru, ahora nuevamente concentrado en sí mismo después de darse cuenta de que Emilia estaba a salvo, sintió una repentina sensación de ardor crecer en su pecho. Sintió como si algo le hubiera desgarrado el corazón. Bajó la mirada lentamente, con sangre goteando de su boca mientras tosía reflexivamente con un sonido profundo y áspero, sordo a los gritos de su nombre emitidos por todos los que estaban a su alrededor. Y vio una espada kukri, enterrada hasta la mitad en su pecho y derramando sangre al suelo. Se detuvo al verlo, intentando forzar su brazo derecho para agarrarlo y sacarlo, pero no respondió. Sentía la piel fría y el alma agrietada y dañada, a punto de desmoronarse. Para él, era como si estuviera de nuevo en aquella sala del juicio, pegado a una pared como un animal, desangrándose hasta morir. Ante esa cruel observación finalmente comenzó a perder el conocimiento, sus últimos pensamientos fueron sobre cómo Red había tenido suerte de salvarlos, así como también cómo esperaba que una de las personas a su alrededor pudiera llevarlo a un médico. Aunque se portaba bien y parecía tener el control en todo momento, ¿en serio? De verdad que no quería morir, al menos otra vez. El mundo se oscureció y él cayó hacia atrás, incapaz de escuchar los gritos de preocupación de sus ahora amigos, sus ojos se cerraron y su cuerpo quedó flácido. Reinhardt estaba a punto de finalizar su paseo por la capital. Había logrado cubrir los sectores norte, oeste y sur de la capital y ahora estaba en camino a terminar su cobertura en la sección este de la capital, los barrios marginales, por decirlo amablemente. Aunque la mayoría de los caballeros reales evitaban deliberadamente un lugar así, Reinhardt sentía que era su deber mantener la paz en todos los lugares que pudiera. Dicha razón era la razón por la que ahora se encontraba caminando por los sucios, deteriorados y apenas pavimentados caminos de los barrios bajos, haciendo su mejor esfuerzo para ignorar las miradas de odio de los ciudadanos mayores y sonreír a las miradas de asombro de los pocos particularmente más jóvenes.
El hecho de que algunas personas aquí pensaran que él no era más que una herramienta sin corazón de los nobles no significa que no haría todo lo posible para protegerlos, incluso si no estuvieran del todo equivocados. Sin embargo, mentiría si dijera que su objetivo principal era mantener la paz, pues, siendo sincero, su mente seguía nublada. Nublada por los pensamientos del chico que había conocido antes, Subaru Natsuki. Su encuentro había sido inesperado pero increíblemente bienvenido y, aunque fue breve, dio como resultado que Reinhardt hiciera lo que probablemente fue su primer amigo verdadero. Por supuesto, tenía personas a las que podía recurrir en su vida, como sus compañeros caballeros reales. Después de todo, Julio y Félix seguían siendo algunas de las personas de las que más dependía en su vida. Pero en el fondo sabía que si no fuera por su profesión compartida, lo más probable es que dejaran de verse por completo. Y aunque no los culpaba en lo más mínimo, todavía lo veían como el santo de la espada más que como Reinhardt van Amstra. Así que, aunque apreciaba y seguiría apreciando su compañía increíblemente, estando aún más cerca de ellos que de nadie, también disfrutaría de lo que había descubierto con Subaru. La primera persona que lo había considerado como Reinhardt van Astrea, no como el santo de la espada. Y aún así quería ser su amigo. Incluso había decidido poco después de su encuentro, que la próxima vez que viera a Subaru, lo invitaría a quedarse en la casa de los Astrea durante el tiempo que necesitara, pudiendo darse cuenta fácilmente después de su encuentro de que probablemente estaba pasando por dificultades económicas y estaba buscando un lugar donde quedarse. Los pensamientos de Reinhardt sobre su nuevo amigo, sin embargo, fueron interrumpidos por una brillante luz blanca que luchó contra la oscuridad de la noche, acompañada por una fuerte explosión. Las pocas personas que todavía estaban fuera en ese momento corrieron inmediatamente en la dirección opuesta, sin querer saber nada de lo que estaba sucediendo y en su lugar tratando desesperadamente de alcanzar una distancia segura. Sin embargo, Reinhardt, que había detectado fácilmente los mismos rastros de magia extraña que inconscientemente había sentido en Subaru en su primer encuentro, provenientes de la misma explosión que ahora él también presenció. Inmediatamente salió corriendo. Usando sus muchas protecciones divinas, pudo determinar fácilmente de qué edificio se originó la explosión, lo que le permitió adaptarse mientras se le mostraba el mejor camino posible que podía tomar para llegar allí en el menor tiempo posible y lo siguió. Reinhardt saltó a los tejados, considerándolos una alternativa más rápida a los caminos tortuosos y poco fiables y los utilizó para su beneficio. Saltó chimeneas y salvó huecos de una docena de metros de ancho entre edificios mientras corría, con una expresión de preocupación y temor nunca abandonando su rostro. Y no más de un minuto después de correr, llegó, corriendo a través del ahora agujero en el tejado más rápido de lo que el ojo podía ver. Y lo que vio lo dejó en shock. Frente a él se encontraba uno de los asesinos más peligrosos de la historia reciente, a quien se le atribuyen docenas de asesinatos. La cazadora de intestinos, Elsa Reinhardt. A no más de unos centímetros de cortarle la cabeza a la candidata real Emilia. Afortunadamente para alguien como él, que se movía a una velocidad tan rápida que parecía que el tiempo mismo se ralentizaba, lidiar con una situación como esta era un juego de niños. Decidió dejar su escaneo del resto del edificio para más tarde y en su lugar lidiar con la amenaza inmediata. Habló con calma, haciendo su movimiento mientras lo hacía. Debo disculparme por mi llegada inoportuna. Parece que, una vez más, no puedo proteger a mis seres queridos. Aunque su voz alertó a Elsa de su llegada, no importó, por el momento el santo de la espada se involucró. Para ella todo había terminado. Aterrizó perfectamente, justo enfrente de Elsa, quien ahora se dio cuenta que estaba al borde de la muerte por una variedad de quemaduras fatales, agarrándola por los brazos y deteniendo su ataque por completo. En la fracción de segundo que le dio su confusión, no perdió tiempo en drenar todo su maná restante, dejándola completamente inconsciente. Mientras lo hacía, agarró las espadas Kukri que se le escaparon de las manos y las aplastó con una mano, convirtiéndolas en pedazos de metal inútil y arrugado, como medida de seguridad adicional. «Señorita Emilia, ¿está herida?», preguntó Reinhardt con amabilidad pero con seriedad, con la mirada fija en la punta de su cuello donde habrían aterrizado los cuchillos si hubiera llegado un momento tarde. «Ah, señor Reinhardt, es usted».
Gracias por salvarme. Estoy bien, tartamudeó Emilia, todavía en shock por su dramática entrada de último minuto. Reynard asintió brevemente, mirando rápidamente a Felty y Rom, quienes estaban ligeramente alejados de Emilia, asegurando su seguridad también. Luego se dio la vuelta buscando en la habitación a su nuevo amigo Subaru, seguramente el responsable del gran estallido de luz que vio antes. Después de medio segundo de búsqueda lo encontró, una sonrisa de alivio apareció en su rostro. Eso fue hasta que el polvo que nublaba el aire desde su entrada se disipó lentamente y reveló la profunda puñalada en su pecho. Uno que en ese momento goteaba una cantidad alarmante de color carmesí intenso por todas partes. Su rostro cayó, su boca se abrió en estado de shock y fragmentos de las armas destruidas de Elsa cayeron de su mano. Observó casi congelado, mientras el propio Subaru miraba hacia abajo, aparentemente dándose cuenta de la herida antes de toser sangre, aparentemente intentando forzar a su cuerpo a responder. Antes de mirar a Reynard a los ojos, sonreír, y desplomarse hacia atrás. Reynard nunca se había movido más rápido en su vida. Atrapó el cuerpo inerte de Subaru una fracción de segundo después de que se desplomara, bajándolo lentamente hasta dejarlo en el suelo. Mientras tanto, Emilia, Felty y Rom se apresuraron a llegar a la posada, un grito horroroso de preocupación escapó de los labios de los dos primeros y una mirada de sorpresa se dibujó en el rostro del tercero. Emilia instantáneamente comenzó a aplicar magia curativa, bombeando tanto de su maná hacia Subaru como podía en un intento de salvar su vida. Ella pudo notar instantáneamente que la herida que había recibido era casi fatal, ya que la espada arrojada sigilosamente logró perforarle el corazón y los pulmones. Hermana mayor, puedes curarlo, ¿verdad? Todo va a estar bien, ¿verdad? Dijo Felt, con lágrimas apenas contenidas al ver a Subaru apenas respirando. Claro que sí. Luchó con todas sus fuerzas por nosotros contra el cazador de intestinos. No dejaré que muera así, respondió Emilia con preocupación en la voz, como si intentara convencerse a sí misma más que a nadie. Si bien era una maga de fuego impresionante, la magia curativa estaba lejos de ser su especialidad. Si bien podía cerrar cortes sencillos y curar moretones comunes con bastante facilidad, una herida de este calibre estaba muy por encima de su nivel de habilidad. De hecho, aparte del propio Blue, dudaba que alguien pudiera curar una lesión directa en el corazón y los pulmones como esta. Aún así, rápidamente comenzó a intentar curar a Subaru, inyectó su magia tan profundamente como pudo en su cuerpo, sus manos cubriendo su pecho carmesí con la espada ahora removida tirada en el suelo cercano. Ella observó con dolor cómo el niño que luchó por su vida, incluso después de que ella actuó tan mal con él, se desvanecía en sus manos cubiertas de sangre. Ella bombeó más y más maná a su hechizo, pero no sirvió de mucho. Subaru parecía empezar a empeorar cada vez más, ya que la magia no hacía más que mantenerlo apenas aferrado a la vida. Ella podía ver a Felt llorando en el rabillo del ojo, sostenido en las manos del anciano, así como al santo de la espada temblando mientras agarraba con fuerza la empuñadura de su espada, con los ojos abiertos por la preocupación. Sintió que la respiración de Subaru se hacía cada vez más lenta y que los latidos de su corazón disminuían cada vez más. Ella sintió tristeza por el daño que le causó luchar en parte por ella. Sintió ira hacia el cazador de intestinos que los atacó. Y sintió su esperanza de finalmente encontrar a alguien que no la mirara con odio hacia sus rasgos muriendo literalmente ante sus ojos. Incluso sentía su propia culpa por haberlo atacado injustamente en aquel callejón, creyendo de todo corazón que, tras no solo abstenerse de devolverle el ataque, sino también defenderla de un asesino aparentemente enviado específicamente contra ella, tenía una profunda deuda de gratitud con él. Una deuda que debía saldar. Pero por encima de todo, ella se sintió decidida. Decidido a salvar la vida de este amable chico, pase lo que pase. Y fue después de que este profundo sentimiento de determinación apareció en lo profundo de su pecho y, sin que ni siquiera la propia Emilia lo supiera, en su alma. Que los restos de la magia roja de Subaru, aún presentes en las yemas de sus dedos por el hechizo que comenzó a lanzar antes, le respondieron con un brillo rojo brillante que casi cegó a todos los que miraban. Provocar que ocurra un milagro.
Tanto Reinhard, Feld, Rom y Emilia observaron con asombro cómo las puntas de los dedos de Subaru, que estaba a punto de chasquear los dedos, estaban rodeadas de un resplandor rojo brillante, que iluminaba por completo el área a su alrededor con una luz incluso más brillante que antes. Sin que ellos lo supieran, la magia aún parcialmente lanzada de Subaru comenzó a responder al profundo sentimiento de determinación de Emilia de salvar la vida de Subaru, comenzando lentamente a flotar hacia su pecho en una bandada de luces brillantes y relucientes. No se parecía a nada que hubieran visto antes. Para ellos, parecía como si una rama hecha de luces brillantes entrelazadas conectara el corazón de Emilia con los dedos de Subaru en una pintoresca escena de belleza. Emilia jadeó cuando la tocaron, sintiendo un profundo poder inundar sus venas. El brillo azul que emitían sus manos, aún sanando, cambió a un rojo intenso. La habitación se iluminó una vez más, esta vez lo suficientemente brillante como para cegar por completo a todos los que estaban cerca y hacer que miraran hacia otro lado con jadeos de sorpresa. Luego, después de una fracción de segundo, la luz desapareció, incluso llevándose consigo la luz de la magia curativa de Emilia. Pero a cambio dejaron atrás a Subaru, quien ahora estaba totalmente ileso. Los lugunicanos que lo rodeaban miraron en estado de shock su cuerpo ahora curado. Emilia no se tomó tiempo para poner su oído en su pecho y escuchar sus latidos y su respiración, dejando escapar un suspiro de alivio cuando detectó ambos. Eso fue hasta que, mientras estaba en el suelo, un hombre con lágrimas en los ojos le habló y emitió un profundo alivio y alegría. «Lo lograste, lo curaste. Gracias, gracias». Feld gritó su agradecimiento con mocos en la cara, limpiándoselos con dificultad mientras abrazaba a Emilia. «No deberías agradecerme. No sé qué era esa luz roja, pero no fui yo, y fue lo que salvó a Subaru, no yo», respondió Emilia, con un dejo de tristeza y culpa en su voz. «Tonterías, señora». Emilia Reinhard, que ahora tenía una mirada de absoluta gratitud y alivio, colocó una mano sobre el hombro de Emilia mientras hablaba. «No importa lo que haya sido esa luz roja. Fuiste tú quien salvó la vida de Subaru y por eso te lo agradezco de verdad», continuó Reinhard, haciendo una profunda reverencia al dar las gracias. «No, por favor, levanta la cabeza». «Era lo mínimo que podía hacer después de que me defendiera así», dijo Emilia, nerviosa, sacudiendo las manos y la cabeza. Rom, que hasta ese momento había permanecido en silencio, tomó la palabra después de dar un paso al frente. «Ese chico es especial, nos defendió a todos incluso sin involucrarse en ninguno de nuestros asuntos», dijo Rom con sinceridad. Después de esto, colocó su mano sobre el hombro de Feld, ahora recogido, antes de continuar. «Hablando de negocios, creo que Feld tiene algo que ofrecerte». Rom habló con seriedad, mientras Feld hacía todo lo posible por evitar todo contacto visual con Emilia y la Santa de la Espada. Dio lentamente unos pasos hacia Emilia, antes de meter las manos en los bolsillos para agarrar algo mientras lo hacía. «Disculpa todos los problemas que te causé, hermanita, me protegiste durante toda esa pelea, así que no puedo dejar una deuda sin pagar. La próxima vez, escóndela mejor para que nadie pueda robármela otra vez», exclamó Feld. «Se siente gracioso oírte decirme eso», rió Emilia alegremente. Emilia sonrió cuando Feld sacó su mano de su bolsillo, abriendo la palma para revelar una piedra roja ahora brillante que se movió para entregarla. Eso fue hasta que Feld dejó escapar un jadeo de sorpresa. Su brazo fue golpeado bruscamente por el fuerte agarre de la Santa de la Espada, algo que fue protestado tanto por Emilia como por Rom. «¿Cómo es posible? No es posible», murmuró Reinhard erráticamente, aparentemente conmocionado por el brillo de la piedra. «Dime, ¿cuál es tu nombre y cuál es tu edad también?», continuó, con su agarre de hierro y sus ojos fijos en Feld todo el tiempo. «Déjame ir, me estás haciendo daño, pervertido», respondió Feld, con miedo visible en su voz mientras luchaba por alejarse sin éxito. «Oye, ¿qué demonios crees que estás haciendo?», gritó Rom, extendiendo el brazo hacia su garrote mientras se preparaba para defender a su nieta, incluso contra alguien como el Santo de la Espada. Sin embargo, no más de medio segundo después, sus ojos se pusieron en blanco mientras su maná era drenado sin causarle daño. Feld lo siguió poco después. «Señor Reinhard, ¿qué hace? Por favor, déjelos ir».
Gritó Emilia preocupada antes de continuar. Entiendo que robar un objeto tan valioso es un gran delito, pero no hagas la vista gorda esta vez. Emilia habló con voz de protesta, con la mirada fija en la santa de la espada y un tono suplicante. Me disculpo Lady Emilia, pero aunque con gusto hubiera estado dispuesto a pasar por alto tal situación en un caso normal, dijo Reynard haciendo una pausa antes de continuar. Actuar con indiferencia ante algo así sería un crimen de la mayor magnitud. Pero no tema, Lady Emilia, están ilesos y juro que así seguirán. Terminó con calma, poniéndose de pie y cargando a los dos recién inconscientes sobre sus hombros. Ante estas palabras, Emilia pareció tranquilizarse, al darse cuenta de que, hiciera lo que hiciera Reynard, era improbable que dañara a ninguno de sus nuevos conocidos. Asintió en silencio, con una expresión sombría en el rostro. Luego giró su rostro para mirar a Subaru, que dormía pacíficamente, así como a Elsa, que dormía un poco menos pacíficamente, con una mirada contemplativa en su rostro mientras comenzó a hablar. Entonces le confiaré su seguridad, señor Reynard. Llevaré a Subaru de vuelta a la mansión conmigo, junto con la mujer de cabello negro, dijo con seriedad antes de continuar. En cuanto a su condición de cazadora de intestinos, creo que sería mejor que la mantuviéramos encerrada en las celdas que Roswell tiene en la mansión. Dudo que con su fuerza alguien normal pudiera contenerla, y además, por alguna razón, tengo el presentimiento de que Subaru aún querría hablar con ella, incluso después de todo esto. Emilia justificó su razonamiento lo mejor que pudo, recibiendo un gesto de aprobación de Reynard. El hecho de que Reynard ya cargara sobre sus hombros a un gigante y a una niña puede haber contribuido en parte a la necesidad de Emilia de tener que asumir la responsabilidad del encarcelamiento de Elsa. Eso y el hecho de que en Lugúnica era costumbre que a los nobles se les permitiera tomar prisioneros si se consideraba que habían cometido un delito lo suficientemente grave contra dicho noble, y solo se les exigía entregar el criminal a la corona después de un periodo prolongado. Después de un momento para ordenar sus pensamientos, Emilia habló una vez más con su voz decidida. Tampoco sé qué era esa magia roja, pero quiero asegurarme de que Subaru se recupere bien, aunque parezca estar bien por fuera. Quiero saldar mi deuda con él por salvarme la vida. Emilia habló con confianza, pareciendo querer hacer todo lo posible para convencer a la Santa de la Espada de que, de hecho, era digna de llevarse a Subaru a casa con ella. Él, por supuesto, simplemente le devolvió la sonrisa, con una expresión sombría pero feliz en su rostro. Entonces, le confiaré su seguridad, Lady Emilia. Sin embargo, debo pedirle una cosa. Si fuera tan amable de permitírmelo, respondió Reynard con calma, haciendo una reverencia al oír la mención de la petición antes de volver a hablar. Le pido que le dé un mensaje de mi parte al despertar. Dígale que es bienvenido en la mansión Astrea cuando quiera y que le insto a que nos visite lo antes posible, dijo Reynard, con la cabeza aún gacha y la voz sincera. Emilia le devolvió la sonrisa suavemente, haciéndole un gesto para que levantara la cabeza y respondiéndole amablemente. Claro que se lo diré. Sé que son muy amigos, así que no querría separarlos. Habló con sinceridad, caminando hacia Subaru y cargándolo en un hombro y al cazador de intestinos en el otro. Reynard se quedó quieto por un momento con una leve sorpresa en su rostro, antes de sonreír y asentir con la cabeza en señal de despedida. Le deseo lo mejor, Lady Emilia, cuídese y cuídese a Subaru, afirmó Reynard mientras salía de la casa de botín, con Ronifeld sobre sus hombros. Disminuyó ligeramente la velocidad mientras le daba la espalda a Emilia, que miraba al cielo con preocupación. Porque a partir de hoy siento que ya no podremos contemplar la luna con calma. Su última declaración no fue escuchada por Emilia, quien ya había sido descubierta por cierta sirvienta de cabello rosado, quien ahora parecía estar regañándola animadamente mientras también le preguntaba qué sucedió. Subaru fue colocado cuidadosamente en un carruaje dorado con el emblema de la familia Matters y Elsa fue arrojada al suelo de dicho carruaje con un cuidado un poco menor. Reynard sonrió por última vez antes de girar la cabeza y partir hacia su casa. Emilia hizo lo mismo poco después con su nuevo